Bienvenidas y bienvenidos a este módulo 8 de los cursos de actualización sobre el nuevo modelo de justicia laboral. En esta ocasión vamos a ver las nuevas reglas para la contratación colectiva. Es un módulo que está dividido en dos secciones. La primera sección se referirá en general a los nuevos principios o reglas en materia de democracia sindical y aterrizaremos también un poco sobre las reglas en materia de contratación colectiva, específicamente para la revisión o la aprobación de contratos colectivos o convenios de revisión por los trabajadores. Este módulo sigue el módulo anterior presentado por la maestra Margarita Darlén, quien de manera muy detallada y muy profesional nos explicó cuáles eran las nuevas reglas en materia de democracia sindical para la elección de directivas sindicales, así como para la obtención de la constancia de representatividad. En este módulo 8 veremos nuevamente algunas reglas generales en materia de democracia sindical, el procedimiento de aprobación de contratos colectivos y convenios de revisión establecido en el artículo 390 ter y de manera muy preliminar, en lo que hace a la sección A, veremos el procedimiento de legitimación de contratos colectivos de trabajo y su relación con el procedimiento de aprobación de contratos y convenios de revisión, su relación y sus diferencias. En el bloque B, ya la maestra Pamela González nos explicará con mayor detalle en qué consiste el procedimiento de legitimación de contratos colectivos y así concluiremos los nuevos procedimientos en materia de democracia sindical que marca la reforma laboral del 1 de mayo de 2019. Empezaremos con la conceptualización, digamos, de lo que es la democracia sindical en nuestro marco jurídico nacional, el marco jurídico internacional y también algunas obligaciones específicas en esta materia derivadas del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que sin duda influye en alguna medida en estas nuevas disposiciones que traduce la Ley Federal del Trabajo. Democracia sindical. En nuestro marco jurídico nacional ya habíamos visto en una sesión anterior que el artículo 123, apartado A, fracción 22 bis de la Constitución Política establece de manera muy clara dos principios fundamentales en materia de democracia sindical y contratación colectiva. Este artículo 123, apartado A, fracción 22 bis, establece que los procedimientos y los requisitos para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de los trabajadores y patrones deberán garantizar los principios de representatividad de los sindicatos y de certeza en la firma, el registro y el depósito de contratos colectivos de trabajo. Asimismo, se establece que para la resolución de conflictos entre un sindicato con otro, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y para la elección de dirigentes sindicales, el voto de los trabajadores deberá ser personal, libre y secreto. Esta obligación o estos dos principios fundamentales que se establecen claramente en nuestro texto constitucional son aterrizados y desarrollados a través de mecanismos y procedimientos específicos en nuestra Ley Federal del Trabajo. De manera particular, quisiera hacer referencia al artículo 386 bis de dicha Ley Federal del Trabajo, en donde se señala o se puntualiza este mandato constitucional al señalar que el apoyo de los trabajadores mediante voto libre, personal y secreto constituye una garantía para la protección de la libertad de negociación colectiva y sus legítimos intereses. Y también señala que la demostración de dicho apoyo es de orden público e interés social. Fíjense el grado, la dimensión que tiene la voluntad o la demostración de la voluntad de los trabajadores. Este apoyo es de orden público y de interés social, por lo que es un requisito para la validez de los contratos colectivos. Es simplemente la reafirmación de este principio de certeza en la firma, registro y depósito de contratos colectivos que mandata nuestro texto constitucional desde su reforma en febrero de 2017. Es muy importante recordar
que todo este proceso de la democratización del mundo del trabajo, del mundo sindical en México, es una cosa que viene desde pues, tiempo atrás. No vamos nuevamente a tocar, porque ya lo vimos, cuáles fueron los primeros visos de esta intención democratizadora. Podemos irnos sin duda muy atrás en el tiempo, pero simplemente señalar que nuestro más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su segunda sala, ya en 2008 comenzó a emitir criterios fundamentales y muy transformadores de nuestro marco jurídico laboral en materia de democracia sindical. En una jurisprudencia relevante y fundamental, la jurisprudencia 2A diagonal J150 diagonal 2018, emitida por la segunda sala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aborda el tema de la democracia sindical desde una perspectiva muy amplia, tutelar e integradora. Es muy destacable algunos párrafos de esta jurisprudencia, los vamos a abordar de manera particular, tres de ellos. Primero, determina la segunda sala de la Suprema Corte, hace una interpretación sistemática de diversos artículos de la Constitución, el artículo 3º en materia de educación, el 9º, el 41 y el 123 en materia laboral de nuestra Constitución, y determina que de esta interpretación sistemática de estos principios y preceptos se desprende la intención del constituyente, cito, de establecer un sistema de vida democrático que trascienda a todos los órdenes de la vida social, incluyendo a los sindicatos. Es decir, la Suprema Corte dice, la democracia tiene que ser un modelo, una constante, un principio fundamental que rija la vida de toda la sociedad, la vida social en su conjunto, en todos sus diversos ámbitos. La democracia tiene que permear en todo modelo social de organización política, educativa, laboral, etcétera, ¿no? Es una interpretación bellísima, ¿no? Porque nuevamente aterriza estos principios de libertad, de democracia, de participación plena de todas las personas en lo individual, en las decisiones de toda colectividad o toda organización. Entonces, muy relevante sentir de la Suprema Corte. Luego determina que recogiendo todos los principios reconocidos en instrumentos y opiniones internacionales, define la Suprema Corte que la libertad sindical es una garantía social que está íntimamente ligada a las libertades de expresión y de asociación. Esto supone que cada persona puede determinar, sin coacción, sin presión, sin intromisión, sin una suplantación, la organización que mejor considere, que mejor responda a sus intereses, a su ideología, a su programa o a su plan de vida, ¿no? Entonces, aquí tenemos claramente asentado la libertad sindical como una garantía social que está íntimamente ligada con otros derechos fundamentales, fundamentalmente la libertad de expresión y la libertad de asociación. Y asimismo dice la Suprema Corte que este es un principio universalmente aceptado en todo Estado democrático de derecho. Este estriba en el voto libre y secreto. Es decir, el voto libre y secreto es una garantía fundamental para que las personas, los individuos puedan participar sin coacción, sin presión, sin intromisión, libremente en estos procesos que determinen quién va a ser puede ser, en el caso, digamos, más amplio de los partidos políticos, quién va a ser su representante en el Congreso, quién va a ser su presidente, y en materia sindical es la forma de expresar la voluntad sobre quién quiero que me represente, ¿no? En un sindicato, quién quiero que me represente en la negociación colectiva, y también expresar el sentir de un trabajador, de cuál es mi punto de vista sobre lo que negoció incluso el propio líder sindical o la propia comisión negociadora frente al patrón. Entonces, la Suprema Corte dice que el voto libre y secreto es un principio universalmente aceptado en todo Estado democrático de derecho y su protección merece una tutela extensiva y amplia.
Asimismo, la segunda sala señaló, porque, bueno, esta jurisprudencia está relacionada con un caso vinculado con el recuento, ¿no? En un conflicto de titularidad. Pero la interpretación que hace la segunda sala es extensiva, insisto, y señala que la prueba de recuento debe realizarse a través del voto secreto, pues con ello se asegura la libertad de quienes ejercen este derecho. Y asimismo concluye la segunda sala señalando que al ser el voto la expresión más concreta y esencial de una sociedad democrática, dado que representa el ejercicio soberano del trabajador para expresar su opinión, pues la característica de secrecía naturalmente garantiza su preferencia y su confidencialidad a la hora de manifestar su voluntad. Esta característica de secrecía es muy importante y sobre todo en el contexto en que la Corte resuelve pues este caso, ¿no? En un recuento, porque ya habíamos visto que anteriormente pues los recuentos eran batallas campales, eran juegos en donde eran momentos en donde se disputaba el todo por el todo, ¿no? Y en donde dos sindicatos que estaban peleando por una titularidad de un contrato, pues se congregaban en un lugar y los trabajadores tenían que determinar ante la autoridad cuál era el sindicato que ellos preferían o cuál es el que ellos apoyan, ¿no? Y antes lo hacían de manera abierta, ¿no? No era secreto el voto, ¿no? Entonces se reunían en asamblea y uno podía ver perfectamente bien los líderes sindicales de cada organización, pues quién votaba por uno y quién votaba por otro. Y esto, por supuesto, pues podía derivar pues en represalias, naturalmente, en contra de los trabajadores. Por tanto, la característica de secrecía se complementa con la característica de libertad, ¿no? La libertad, para que un voto pueda ser emitido de manera libre, se tiene que garantizar la secrecía para que el trabajador emita de manera voluntaria, ¿no? De manera libre, cuál es el sentido de su decisión. Entonces es muy importante tomar en cuenta esta jurisprudencia, pues marca también un punto de inflexión, digamos, en todo el proceso de democratización de la vida sindical, porque antes, insisto, la Ley Federal del Trabajo no regulaba a este nivel de detalle cómo debían ser las consultas a los trabajadores y permitía pues fórmulas que no eran convenientes ni mucho menos democráticas, ¿no? Entonces, esta jurisprudencia marca sin duda un punto de quiebre, de inflexión, porque reconoce por primera vez que en todo proceso de consulta o de decisión colegiada tiene que garantizarse la libertad y la secrecía al momento de emitir un voto. Ahora bien, veremos un poco cómo ve la OIT este tema de la democracia sindical y lo vamos a ver en razón de una cuestión pues, elemental y bien conocida, que es cuando se aprueba y se publica la reforma laboral del 1 de mayo de 2019, pues se vienen una serie de amparos promovidos sobre todo por organizaciones de trabajadores, por sindicatos, por grandes centrales obreras consideradas, digamos, tradicionales, ¿no? Estas grandes centrales obreras argumentaban en los amparos que se estaba vulnerando el principio de autonomía sindical, pues el propio convenio 87, como ustedes recordarán, prohíbe, ¿no? o dispone que el Estado debe abstenerse de intervenir en los procesos internos de los sindicatos, incluyendo el derecho a determinar libremente el modo para la elección de sus dirigentes. Entonces, dicen varias organizaciones sindicales al momento de promover sus amparos que pues estas disposiciones que establece la reforma laboral son contrarias al convenio 87 y a la garantía de autonomía sindical, porque establece pues el voto secreto, el voto incluso directo, ¿no? Y estos sindicatos pues decían, yo estoy acostumbrado a llevar a cabo mis procesos democráticos a través del voto indirecto, a través de delegados, a través de asambleas en donde los trabajadores libremente expresan su voluntad, pero a mano alzada, ¿no? Así es como estamos estilados nosotros a conducirnos y no puede venir nadie a decirnos cómo llevar a cabo nuestros procesos de elección de dirigencias, etcétera, ¿no? Eh, Hay que decirlo también, de este cúmulo de amparos, más de 487, si no mal me equivoco, pues buena parte de ellos pues han sido desechados o sobreseídos
puesto que no existe una vulneración a este principio de autonomía sindical a través del establecimiento de mecanismos democráticos, porque lo que se busca a través de los mismos es dar cumplimiento al mandato constitucional, es dar cumplimiento y aterrizar los principios de representatividad y de certeza. ¿A través de qué? A través de mecanismos de democracia que garanticen la libertad y la secrecía del voto. La OIT, a través del Comité de Libertad Sindical, ha hecho diversas interpretaciones al momento de estudiar posibles violaciones a los convenios 87 y 98 de la OIT, referidos específicamente a casos en donde otros países han establecido mecanismos similares al nuestro, ¿no? Mecanismos para regular los procedimientos de elección de dirigencias, los procedimientos de aprobación de contratos colectivos. Y en diversas resoluciones o determinaciones del Comité de Libertad Sindical se ha quedado firme este precepto de que el voto personal libre, directo y secreto de ninguna manera vulnera la autonomía sindical. Al contrario, fortalece a los sindicatos en la medida de que empodera a un trabajador al interior de su organización. Y se entiende también que un trabajador empoderado y participativo al interior de su organización fortalece a la organización misma, la legitima, le da mayor peso al momento de tomar una determinación, sobre todo frente al patrón, ¿no? No es lo mismo, obviamente, para un patrón negociar con un líder pues, charro, ¿no? Que nadie conoce, a negociar con un líder legitimado porque la base trabajadora, a través de una consulta libre y secreta, determinó que él debería ser el representante, ¿no? Definitivamente el empoderamiento de los trabajadores fortalece a los sindicatos e incluso robustece su propia autonomía. Entonces, el Comité de Libertad Sindical, en algunas de sus recopilaciones, ha dejado firme esto, ha considerado que el sistema democrático es fundamental para el ejercicio de los derechos sindicales y que no existe violación alguna de los principios de libertad sindical cuando la legislación, es decir, vía legislativa, no vía administrativa, cuando la legislación contiene reglas que promuevan los principios democráticos en el seno de las organizaciones sindicales, o bien garantizar el desarrollo normal del procedimiento electoral respetando los derechos de los miembros. La OIT también ha señalado que es completamente admisible la existencia de disposiciones que tengan por finalidad promover los principios democráticos al interior de los sindicatos y que ciertamente, la votación secreta y directa, ojo, es una de las modalidades democráticas y en este sentido no podría ser objetable ni contrario a los convenios 87 y 98. Aquí hay un punto importante, ya veremos la trascendencia de este directo dentro de la modalidad de las votaciones en los sindicatos. También señala la OIT que la imposición por vía legislativa, insisto, no es lo mismo vía administrativa, ¿no? Un general o un funcionario aquí muy acostumbrado a las viejas mañas y a las viejas usanzas de pues, yo aquí soy el poder ejecutivo y aquí todo se me cuadra. No, tiene que ser por vía legislativa, ¿no? A través de un acto soberano del Congreso estableciendo reglas claras que garanticen la certeza y la legalidad, ¿no? Entonces, la imposición por vía legislativa del voto directo, nuevamente directo, secreto y universal para elegir a los dirigentes sindicales no plantea problemas de conformidad con los principios de libertad sindical. Es decir, queda muy claro a través de la interpretación que ha hecho la OIT sobre estos convenios que la legislación puede establecer estos mecanismos sin vulnerar la autonomía sindical en aras de fortalecer o de garantizar el ejercicio de los derechos sindicales de manera efectiva. Ahora, ¿cuál es la relevancia del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, en todo esto, ¿no? Pues de hecho es sustantiva esta importancia y esta, digamos, correlación entre uno y otro. El anexo 23 del TEMEC
establece diversas obligaciones en esta materia. El Estado mexicano, ustedes saben, se comprometió a cumplir con el anexo 23 antes de que llegara el nuevo gobierno. Hay que decirlo, Peña Nieto pues firmó el TEMEC en Buenos Aires como uno de sus últimos actos de gobierno. Y la firma del TEMEC también implicaba la firma o la aceptación de los términos contenidos en el anexo 23, un anexo polémico en cierto sentido, porque establece obligaciones unilaterales para una de las partes en un contexto de un tratado internacional. Es algo muy atípico dentro del derecho internacional que en un tratado bilateral o trilateral o multilateral, ¿no?, se establezcan disposiciones solamente para una de las partes, ¿no? Es atípico, pero así sucedió, y esto pues responde a pues, algo que también ya habíamos visto anteriormente, ¿no? A pues, la garantía que buscaban también nuestros socios comerciales de que México se comprometiera a seguir promoviendo el proceso de transformación del mundo laboral y sindical en México, un modelo corporativista, inequitativo, injusto, poco competitivo, etcétera, ¿no? Entonces, Estados Unidos y Canadá ya pues, durante el periodo de transición, sabiendo que las elecciones habían sido resueltas a favor de Andrés Manuel López Obrador, pues Estados Unidos dice, yo quiero garantizar de todos modos, y Canadá también, yo quiero garantizar que este proceso continúe y trascienda al siguiente sexenio, ¿no? Entonces, en este periodo de transición, ustedes recordarán que siguieron participando en las negociaciones del TEMEC los equipos de la anterior administración, ¿no?, encabezadas de una manera, y hay que decirlo también, de una manera muy, pero muy profesional y muy inteligente por el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo. Ildefonso Guajardo era el jefe negociador por México durante este periodo de transición y por parte, digamos, del gobierno electo, ¿no? Estaba nuestro actual subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Curi. Ellos, conjuntamente con sus equipos negociadores de la anterior administración y de la nueva, digamos, del equipo de transición, pues negociaron los términos finales de este tratado, incluyendo el anexo 23, ¿no? Y esta fue una insistencia por parte de nuestros socios comerciales de garantizar que se hubiera continuidad y trascendencia de todo lo que se estaba fijando en el capítulo 23 del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, se acuerda, se acepta porque, pues también hay que decirlo, el nuevo gobierno, la actual administración, que entonces estaba en transición, pues estaba completamente de acuerdo y pues muy sensiblemente con los términos que estaba planteando Estados Unidos y Canadá. ¿Qué términos eran? Garantízame, por favor, órganos imparciales e independientes para la resolución de controversias laborales, ¿no? Garantízame que el registro de sindicatos y de contratos colectivos esté centralizado bajo la égida o el liderazgo de un organismo autónomo e independiente, ¿no? Es algo que totalmente compartimos, ¿no? Garantízame que los trabajadores puedan votar a través del voto personal libre y secreto por sus líderes sindicales, que sean procesos libres, abiertos, ¿no? Por supuesto, es atendible, pues estábamos completamente de acuerdo con esos términos. Garantízame que se van a eliminar los contratos de protección y que se va a establecer un procedimiento para depurar esta cantidad de contratos de protección que aún existen depositados ante las juntas, ¿no? Por supuesto, estamos en onda, ¿no? La agenda del nuevo gobierno, del actual gobierno, de entonces gobierno en transición, pues coincidía completamente con esos principios, ¿no? Los principios de libertad y de democracia sindical, de autonomía y de transparencia en la vida orgánica o en las instituciones orgánicas encargadas de la conciliación, la resolución de controversias y el registro, pues era una agenda coincidente, ¿no? Y en esta medida, pues, se aceptaron los términos establecidos en el anexo 23. Ahora bien,
hay dos partes, dos artículos importantes de este anexo, en donde se establecen obligaciones específicas en materia de democracia sindical para el cumplimiento del Estado mexicano. Uno es el numeral segundo, inciso C, en donde establece que México deberá disponer en sus leyes laborales, a través de legislación de conformidad con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, un sistema efectivo para verificar que las elecciones de los líderes sindicales sean llevadas a cabo a través del voto personal, libre y secreto de los miembros del sindicato. Entonces aquí está una de las primeras obligaciones. Si quieres elegir a tu dirigente, tiene que ser a través del voto personal, libre y secreto. Garantízame, México, que a través de la legislación secundaria que aterrice los principios constitucionales de 2017, contemple estos requisitos. Completamente atendible. Y también establece el numeral segundo, fracción F del anexo 23 del TEMEC, que México deberá asimismo adoptar legislación, conforme a su propia constitución, que disponga que en futuras revisiones salariales y de condiciones laborales, todos los contratos colectivos existentes incluirán un requisito de apoyo mayoritario a través del ejercicio del voto personal, libre y secreto de los trabajadores cubiertos por dichos contratos. Y asimismo establece un párrafo segundo de esta mismo numeral segundo, fracción F, que la legislación dispondrá asimismo que todos los contratos existentes deberán ser revisados al menos una vez durante los 4 años siguientes a la entrada en vigor de la legislación. Esto se aterriza posteriormente en los artículos 386 bis, 390 ter y 400 bis y el 11º transitorio del decreto del 1 de mayo. Ahora bien, nuestra querida maestra Margarita Darlén nos explicó en el módulo anterior cómo se obtiene una constancia de representatividad, ¿no? Ahora, ¿basta tener esta constancia para depositar un contrato colectivo de trabajo? ¿Qué nos dice el artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo? Este artículo nos dice que el contrato colectivo deberá celebrarse, establece los requisitos para el depósito de un contrato colectivo. Deberá celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad, por supuesto. Será por triplicado. Un ejemplar se entrega a cada una de las partes y el tercer tanto se deposita ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ante quien cada una de las partes celebrantes debe señalar su domicilio. Dicho centro, el Centro Federal, deberá asignarles un buzón electrónico. Es una obligación constante que existe, el de asignar un buzón electrónico en todos los trámites que se realicen ante la autoridad, en una lógica, obviamente, de modernizar todo este sistema y garantizar que las notificaciones puedan realizarse sin la necesidad de que un notificador esté siempre apersonándose en el domicilio de las partes para poder entregar una notificación, ¿no? Entonces, el contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubieran, por supuesto, convenido una fecha distinta. Es el principio de voluntariedad. Para el registro de un contrato colectivo de trabajo inicial, se presentará ante el Centro Federal la siguiente documentación. Primero, la documentación con la que las partes acrediten su personalidad. Segundo, el contrato colectivo de trabajo que haya sido negociado, ¿no? Y acordado por las partes. Tercero, la constancia de representatividad, a que se refiere el 390 bis. Ya nos habló la maestra Darlén sobre cómo es este procedimiento. Esto es un requisito fundamental para el registro de un contrato inicial, ¿no? Tienes que acompañar tu constancia de representatividad. Determinar el ámbito de aplicación del contrato colectivo y, finalmente, una vez entregada toda la documentación anterior, el centro deberá resolver sobre el registro del contrato dentro de los 30 días siguientes y esta resolución deberá ser notificada a las partes. Ahora bien, entendemos por la lectura de este artículo que simplemente para el registro, digamos, el depósito de un contrato colectivo inicial, basta cumplir con estos requisitos. Tener tu constancia de representatividad es uno de los principales en este nuevo modelo y uno pudiera decir, órale, basta con esta constancia ya para que yo pueda negociar el contrato colectivo y depositarlo ante la autoridad. Pues no, no, porque aquí tenemos un artículo 390 ter
que establece claramente que para el registro de un contrato colectivo inicial, el que va con constancia de representatividad, pero también un convenio de revisión, ¿no? El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral deberá verificar que su contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo a través del voto personal, libre y secreto, ¿no? Entonces aquí estamos estableciendo, o la ley establece, un nuevo requisito para el depósito. No basta simplemente que para un contrato inicial tengas toda la documentación en orden, incluyendo tu constancia de representatividad. También tienes que ir, ¿no? Con los trabajadores para que te aprueben lo que negociaste con el patrón antes de ir a depositar el contrato colectivo. Esto es un requisito fundamental que deriva directamente, ya vimos, del anexo 23 del TEMEC, ¿no? En futuras revisiones salariales y de condiciones laborales, dice el TEMEC, todos los contratos colectivos existentes incluirán el requisito de apoyo mayoritario a través del voto personal libre y secreto de los trabajadores. Entonces no hay para dónde hacerse, no hay para dónde hacerse. Es decir, a través del 390 TER se aterrizan o se refuerzan estos principios de representatividad, ¿no? O más bien el principio de representatividad se ve ligado de manera mucho más efectiva con el principio de certeza, ¿no? El apoyo mayoritario de los trabajadores para que un contrato colectivo pueda ser depositado y entre en vigor. Los trabajadores tienen que ratificar lo negociado entre el sindicato y el patrón por virtud del 390 TER. Ahora, algunos nos van a preguntar, a ver, pues ya hicimos, digamos, ya tengo yo la representatividad del sindicato, ¿no? Ya tengo mi constancia de representatividad, ya incluso a través del voto libre y secreto elegimos a la comisión negociadora, incluso acordamos todos los trabajadores los términos del pliego petitorio. O sea, ¿por qué se va a ir la comisión negociadora con el pliego petitorio acordado con los trabajadores? Se va a ir a negociar con el patrón y después, ya que se alcance una negociación, tiene que volver con los trabajadores y volver a consultar, ¿no? Nos dicen, pues este mecanismo es un poco absurdo, ¿no? Decían en su momento. Ahora, pues tenemos que ser muy claros en una cuestión. Es un compromiso internacional que se asumió y de hecho me gustaría aquí aprovechar muy brevemente para contarles la historia del 390 TER, porque pues una persona que se meta a estudiar, por ejemplo, la iniciativa que fue presentada por el grupo parlamentario de Morena, la iniciativa de reforma laboral, ¿no? Fue presentada, si no mal recuerdo, a fines de diciembre de 2018. O sea, apenas había llegado la nueva administración, pasaron unos 25, 26 días y ya el grupo parlamentario de Morena estaba presentando la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces prácticamente asume la nueva administración o el nuevo gobierno ya con una iniciativa prácticamente lista para su presentación, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Pues lo primero que notamos al llegar es que existe o existía incompatibilidad entre la iniciativa que presentó Morena ante la Cámara de Diputados con el texto del TEMEC. Y esto también lo advirtieron nuestros socios comerciales. Entonces, ni tardos ni perezosos, ¿no? Estamos pues prácticamente llegando, ¿no? El 1 de diciembre a las oficinas de la Secretaría del Trabajo y ya estaban pues nuestros vecinos del norte pues pidiendo llamadas, ¿no? Pidiendo llamadas simplemente para establecer pues una nueva relación, continuar con las pláticas, establecer vínculos, perfecto, ningún problema. Pero ya que se presenta la iniciativa en el Congreso a finales de diciembre, pues se prenden las alarmas, ¿no? En Washington y en Ottawa, ¿no? Y pues también aquí en la Secretaría, ¿no? Porque decimos, válgame, pues aquí existe un tema que seguro nos va a dar, alguna lata con nuestros socios, ¿no? En efecto, el artículo 390 TER no estaba, ni si, tampoco el artículo 400 bis estaba en la iniciativa de Morena, ¿no? Entonces inicia la relación con nuestros socios comerciales con este viso de incumplimiento del anexo 23 que ya estaba firmado prácticamente por el gobierno anterior de Peña Nieto, ¿no? Los argumentos, obviamente, de Estados Unidos y de Canadá,
pues para que se cumpliera con esta obligación es, pues, tú así lo firmaste y de hecho es un mecanismo para poder garantizar la vigencia de los principios de representatividad y de certeza que están en tu texto constitucional. Pues no puede ser que no aterrice de manera efectiva pues estos principios y, más importante todavía, que contravengas algo que ya fue pactado, ¿no? Pacta sunt servanda, es principio máximo de derecho internacional. Los pactos, los acuerdos están para cumplirse. Eh, pues ciertamente inician las consultas, las pláticas con los sectores sobre este tema, ¿no? También obviamente los contactos con bastantes legisladores que estaban pues también pendientes en el proceso de dictaminación de la iniciativa y pues les advertimos este tema, ¿no? En los sectores, pues hubo opiniones muy variadas, reticencia en principio de aceptar los términos que habían sido pactados, ¿no? Se argumentó en su momento que de establecerse este requisito de apoyo mayoritario previo al depósito de un contrato, de un convenio de revisión, pues pudiera haber el riesgo de que proliferaran las huelgas, ¿no? Porque, pues bueno, una práctica de nuestra vida obrero patronal, de nuestras dinámicas de negociación colectiva, como ustedes saben, es que el sindicato emplazaba a huelga al patrón para firma de un contrato colectivo, ¿no? Con todos los términos, comenzaban las negociaciones, ¿no? Y pues al cuarto para las 12, ¿no? Del estallamiento de la huelga, era cuando se llegaba realmente a un acuerdo, ¿no? Tanto patrón como sindicato, pues se iban siempre rayando al límite, ¿no? El patrón para ceder lo, lo, menos posible, el sindicato para exigir lo más posible. Entonces realmente había un acuerdo 15 minutos antes de que estallara la huelga, ¿no? 15 minutos antes, era evitar que estalle la huelga, nos vamos hasta el límite para conseguir el mejor acuerdo para uno y para otro, ¿no? Entonces, algunos sectores decían, a ver, si me estableces el requisito de que una vez que haya un acuerdo entre patrones y sindicato, tenga que nuevamente acudir a las bases y consultar el acuerdo negociado, pues me vas a dar en la torre porque van a empezar a estallar las huelgas. O sea, no hay tiempo, nuestra dinámica no está en sintonía con este nuevo planteamiento, ¿no? Entonces era una de las cosas que se argumentaban. Otros también decían que pues si se establecía este mecanismo de aprobación del acuerdo previo a que pudiera ser depositado, pues el patrón realmente nunca iba pues, a empujar su última oferta, ¿no? Pues el patrón muy cómodamente iba a decir, bueno, pues si todavía lo que yo pacte con el sindicato tiene que ser aprobado por los trabajadores, pues mejor me bajo un poquito y así veo más bien, le mido el agua a los camotes de cómo están los trabajadores de organizados y si me piden algo más, pues yo otra vez les doy, pero no hago mi última oferta, no hago mi última oferta, sino hasta que pues ya ponga prácticamente contra las cuerdas al sindicato, ¿no? Era otro de los puntos que se argumentaban. Y también se argumentaba, ya lo habíamos visto, en el caso de una huelga, ¿qué sucede cuando hay un emplazamiento a huelga? Bueno, prácticamente se da una situación de embargo de todos los bienes de la empresa, ¿no? Digamos, una suerte, no estoy diciendo el embargo en sentido legal estricto, pero no se pueden ejecutar sentencias, no se pueden rematar bienes, no se pueden embargar bienes, no se pueden vender bienes, o sea, todos los activos de la empresa o todos los bienes, todos los inmuebles, bienes muebles, cuentas bancarias, todo queda prácticamente congelado, ¿no? Justamente para evitar que ante un emplazamiento, pues el patrón se deshaga de todos sus bienes y al día siguiente se declare en bancarrota y diga, pues hazle como quieras, ¿no? Entonces, decían algunos sectores que pues el riesgo de que una huelga se prorrogara porque pues, las bases no aceptan y no aceptan y no aceptan, ¿no? Porque insistían, ¿no? Y algunos siguen insistiendo, no, es que los trabajadores no saben, ¿no? Son muy necios luego, no tienen esta sensibilidad, no conocen cuáles son las posibilidades reales de la empresa y siempre van a exigir más, ¿no?
Así esta visión de tratar a los trabajadores pues, como menores de edad o entidades irracionales y radicales que dinamitan los acuerdos, esta visión hay que eliminarla de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y lamentablemente todavía está muy presente. Entonces decían, no, pues los trabajadores nunca van a aceptar el acuerdo porque siempre van a querer más, más y más y más, y la huelga va a estallar y los activos de la empresa y todos los bienes van a estar prácticamente embargados. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo, no? Esto es muy peligroso, decían, para la inversión y la empresa, ¿no? Y otros sectores también decían, a ver, ¿qué va a pasar con los sindicatos grandototes, ¿no? El sindicato del Seguro Social pues tiene pues, entre 450 y 500 mil trabajadores, ¿no? ¿Cómo vamos a consultar el acuerdo negociado con las bases, ¿no? Con este tipo de dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, muchos argumentos por parte de los sectores mexicanos en contra de respetar el texto acordado en el TEMEC, ¿no? Incluso, pues, se hizo una visita de una delegación mexicana de alto nivel, pues, a Washington también para expresar ante nuestras contrapartes, Estados Unidos y Canadá, cuáles eran las reservas de los sectores en México sobre la aplicación de esta disposición de aprobación mayoritaria previo al depósito de los contratos y sus revisiones, ¿no? Pero bueno, pues la respuesta obvia por parte de nuestros socios comerciales es, pues, maestro, tú firmaste, cumple, porque aparte es una garantía que nosotros también estamos vigilando, ¿no? Que los trabajadores conozcan qué es lo que se está acordando. Es completamente racional, ¿no? Es razonable. Que los trabajadores conozcan qué fue lo que se negoció entre la comisión negociadora y el patrón. Que los trabajadores tengan esa posibilidad de darse cuenta y de decir, oye, me traicionaste, compadre, pues nosotros estábamos en otro entendido, pues no te lo voy a aprobar, no te voy a respaldar. Es completamente válido. O decir, ah, no, pues muy bien, este líder, sí está respondiendo bien, se nota que está ahí, apretándole las tuercas al patrón, pues yo le voy a dar o a refrendar, mi voto, ¿no? A mí me parece completamente razonable, pero todavía hay muchos que no lo interpretan de esta manera, sobre todo por esta dinámica que por mucho tiempo vivimos en México, este modelo de negociación colectiva, esta práctica a la que ya nos acostumbramos. ¿Cuál fue pues, realmente la solución a esto? ¿No? Pues primero insistir en que pues, los pactos son para cumplirse y se diseñó a través de pues, diversas pláticas de alto nivel entre el legislativo, ¿no? Cámara de Diputados, Senado de la República, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Economía, pues, ahí todos nos juntamos y definimos los alcances, ¿no? O la redacción posible del artículo 390 ter y del artículo 400 bis. Por eso no lo van a encontrar estos artículos en la iniciativa y sí lo van a encontrar en el cuerpo del dictamen. Fue una negociación dura, difícil, pero necesaria, ¿no? Necesaria incorporarlo en nuestro texto legal para corregir un poco la plana de algunos legisladores al no haber contemplado una obligación que venía directamente de un tratado ya firmado, ¿no? La solución, insisto, fue el 390 ter, el 400 bis y la figura de la prórroga de la huelga, ¿no? Ya habíamos dicho también que la huelga por principio general puede ser prorrogada a solicitud de los trabajadores por un periodo de 30 días. Bueno, se establece una condición especial para el caso del 390 ter, ¿no? Y se dice, bueno, si los trabajadores, si el sindicato no logra negociar un acuerdo o los trabajadores le votan en contra al acuerdo, pues el sindicato puede solicitar una prórroga de 15 días para volver a la mesa de negociación y para volver a consultar, e incluso de 15 días adicionales a esos 15 días a juicio, obviamente, del tribunal, ¿no? El sindicato tiene que justificar por qué necesita más tiempo para seguir negociando y prorrogar el periodo de prehuelga. Entonces, esta es una de las soluciones que se establecieron en el 390 ter. Y bueno, en realidad, pues la mejor solución no se encuentra en la ley, la mejor solución se encuentra en la voluntad y en la sensibilidad que deben tener tanto los patrones como los sindicatos de que se deben crear nuevos esquemas de negociación colectiva, una nueva cultura de concertación.
mecanismos para la negociación colectiva que dejen tiempo suficiente para la consulta de los acuerdos a las bases. Es cambiar el chip, cambiar el esquema que habíamos estado siguiendo por mucho tiempo y cambiar los procesos, ¿no? Tampoco implica un gran esfuerzo, como muchos han argumentado. Es cambiarse el chip, ¿no? Y bueno, otra de las soluciones, por supuesto, es el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Para el caso de estos sindicatos grandotototes que tienen presencia en todo el territorio nacional, pues cómo se van a consultar a las bases, ¿no? En estos casos, bueno, es el voto electrónico, las nuevas tecnologías, pues es la solución a muchísimos de los problemas que venían viciando nuestro modelo anterior, que no se estaban previendo mecanismos innovadores, nuevas tecnologías que hicieran los procesos mucho más eficientes. Entonces, el tema del voto electrónico, pues también ya lo habíamos visto, lamentablemente no se incluyó dentro de la reforma del 1 de mayo. Esto fue una gran omisión del legislador y pienso yo en lo personal que pues, merece una importantísima reflexión por parte de nuestros legisladores, porque en los procesos de democracia sindical establecidos en la Ley Federal del Trabajo, en la reforma del 1 de mayo, a los artículos relativos a la elección de dirigencia, a los artículos relativos a la constancia de representatividad, el 390 ter para la aprobación de contratos, ninguno de estos establece la posibilidad del voto electrónico e incluso desarrollan el procedimiento de votación de una manera tan, digamos, tan específica, ¿no? Yo creo que hasta el legislador se le pasó la mano y sobrereguló algunos de estos procesos, ¿no? Porque habla, por ejemplo, de que las boletas tienen que sellarse y firmarse autógrafamente y doblarse. Y, bueno, pues no había ninguna necesidad de llegar a este nivel de detalle, ¿no? ¿Por qué? Pues porque excluye toda posibilidad del voto electrónico. Entonces, si bien se están desarrollando dentro de la Secretaría del Trabajo pues, esquemas y diagnósticos para poder implementar el voto electrónico, incluso existen convenios de colaboración con el Instituto Nacional Electoral para el préstamo de urnas electrónicas o el intercambio técnico de conocimiento tecnológico para el diseño de plataformas de voto electrónico, sí me parece que todavía le hace falta para que esto sea una realidad, una reforma a la ley. Esto es necesario. Ahora bien, ya vamos a seguir, a darle un poco de celeridad a este tema. La elección de directivas sindicales es uno de los procedimientos democráticos que establece la Ley Federal del Trabajo. No vamos a adentrarnos mucho en esto porque ya fue tratado en el módulo anterior por la maestra Margarita Darlén Rojas, pero simplemente recordar que los artículos 371 y 371 bis establecen que los sindicatos deberán elegir a sus directivas mediante el voto personal, libre, directo y secreto, y que también se reformó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en su artículo 69 para extender este requisito, ¿no?, constitucional, principio de representatividad, a todos los sindicatos regulados dentro del apartado B, que esto también es revolucionario, si bien no se hizo algo más profundo, ¿no?, a la ley burocrática, que yo creo que era muy necesario, pues el simple hecho de haber reconocido la elección de las dirigencias sindicales a través del voto personal libre, directo y secreto en el apartado B fue algo transformador, ¿no? Transformador y muy relevante. También se establece para la elección de directivas la representación proporcional por razón de género. Esto ya lo habíamos también comentado, ¿no? El sindicato, a través de su directiva, muy importante, ¿quién puede verificar la elección de un sindicato? Pues es un tema que va al corazón, nuevamente, de la libertad sindical y la autonomía sindical. ¿Puede el Estado verificar por sus pistolas un proceso interno de elección de directivas? Pues en principio no, pero, pero sí puede hacerlo, solamente si se cumplen las condiciones de que lo solicite la directiva sindical o incluso la minoría, ¿no? Una de las minorías, 30% de los afiliados sin autorización de la directiva. Pero también se señala que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral puede verificar, ya sea a través del centro o de la Inspección Federal de la Secretaría, puede verificar el proceso de elección de directiva sindical cuando exista duda razonable, ¿no?, sobre la legalidad del proceso.
Es decir, que si se realiza la elección de una directiva, ¿no? Y ya sale Juanito Pérez como ganador, ¿no? Y al momento en que se acuda a la autoridad registral, se presentan todos los documentos, las actas de la asamblea, etcétera, y la autoridad advierte que hay inconsistencias o irregularidades en la documentación presentada por el sindicato, la autoridad puede decir, tache, tu consulta no es válida y yo, autoridad, Centro Federal de Conciliación y Registro, voy a organizar una nueva consulta, voy a organizar un recuento, ¿no? Entonces, esta es una atribución importantísima que se le da a la nueva autoridad registral federal, ¿no? Y vámonos directamente de lleno ya a una de las materias de esta sección, ¿no? La aprobación de contratos y revisiones, artículos 390 ter y 400 bis de la Ley Federal del Trabajo. Se establece en estos artículos la obligación de que los trabajadores aprueben mediante voto personal, libre, directo y secreto los acuerdos que haya negociado su sindicato o la comisión negociadora con el patrón sobre el contenido del contrato colectivo o del convenio de revisión integral cada 2 años. Ustedes recuerdan por propio artículo 399, si no mal me equivoco, que, que puede hacerse la revisión del contrato salarial cada año e integral cada 2 años. Entonces, en la revisión integral de cada 2 años, tiene que someterse a consulta de los trabajadores. Esto excluye entonces la revisión salarial que se realice cada año. La revisión salarial, dice la ley, no tiene que someterse a consulta de los trabajadores. Dice la ley, ¿no? Ya si recordamos que dice otras disposiciones como el TEMEC, ¿no? En donde se dice que en futuras revisiones salariales y de condiciones laborales todos los contratos colectivos incluirán el requisito de apoyo mayoritario, bueno, pues aquí algunos pudieran advertir pues alguna contradicción, ¿no? La consulta tiene que ser convocada y organizada por el propio sindicato, el sindicato que solicita la firma del contrato o la revisión contractual. Y el Centro Federal, que es la autoridad responsable, la autoridad registral responsable de este trámite, tiene que validar y en su caso, en caso de duda razonable sobre la legalidad del procedimiento, los documentos presentados, organizará una nueva consulta, ¿no? Es la prerrogativa que conserva la autoridad para poder determinar que un proceso no cumplió con los principios de representatividad y de certeza. El procedimiento específico para la aprobación de contratos y sus revisiones están asimismo explicitados en el artículo 390 ter, ¿no? El procedimiento es el siguiente. Primero, patrón y sindicato llegan a un acuerdo, ¿no? Digamos, estos son los términos que quiero que disponga el contrato colectivo, ¿no? Entonces el sindicato, antes de ir a depositarlo, tiene que dar aviso a la autoridad registral, al Centro Federal, de que va a consultar con los trabajadores el acuerdo alcanzado entre el sindicato y el patrón. En este aviso va a señalar la fecha y la hora de la consulta y tiene que anexar una copia del acuerdo firmado por ambas partes, por el sindicato y por el patrón. Y bueno, una vez que da aviso, el sindicato realiza la convocatoria. La ley exige pues que este aviso tenga que ser realizado y la convocatoria tenga que ser expedida con más de 10 días de tiempo a la consulta, ¿no? Para dar tiempo suficiente a los trabajadores de conocer el acuerdo. El sindicato, ya una vez que se da aviso y llega a la fecha de la consulta, tiene que cumplir con diversas reglas de procedimiento. Primero, tiene que poner a disposición de los trabajadores el texto íntegro del contrato colectivo, del convenio de revisión que va a ser sometido a consulta. Los trabajadores tienen que conocer y entender el contenido del acuerdo negociado. Segundo, el sindicato tiene que realizar la consulta el día, hora y lugar señalados en la convocatoria. No se puede desviar de lo que haya quedado asentado en la convocatoria. Incluso puede suceder, y esto es completamente válido, que en sindicatos muy grandes se establezca no un día, sino varios días, no una hora, sino varias horas, no un lugar, sino varios lugares, ¿no? En función, digamos, nuevamente el del IMSS, ¿no? Pues yo voy a hacer, tal día voy a hacer consulta en los estados de Michoacán, Nuevo León, etcétera, ¿no?
es completamente válido, cae dentro del ámbito de la autonomía sindical. Lo que sí tiene que garantizar el sindicato es que el lugar en donde se realice la consulta sea accesible, que reúna las condiciones para votar de forma libre, pacífica, ágil y segura. Y también muy importante que no intervenga de manera alguna el empleador durante el proceso. No puede ni siquiera estar por ahí los agentes o los miembros del patrón ahí en la zona de la consulta viendo quién está votando, ni nada. Eso podría desincentivar el voto o perjudicar el principio de libertad en el ejercicio del voto, al coaccionar con la presencia del empleador en la propia zona donde se realice la consulta. Hay que ser muy cuidadosos con la no injerencia patronal en los procesos democráticos de los sindicatos. Finalmente, pues el sindicato tiene esta obligación de garantizar que los trabajadores voten de manera personal, libre, secreta y directa. Una vez computados los votos, el sindicato tiene que publicar los resultados en lugares visibles y de fácil acceso del centro de trabajo y en el local sindical. Tiene 2 días para hacerlo. También tiene la obligación de notificar en un plazo de 3 días posteriores a la fecha de la consulta los resultados de la misma al centro. Es dar aviso de que vas a hacer la consulta y después dar aviso de que ya hiciste la consulta y que este es el resultado. Y la obligación del sindicato de resguardar las actas de votación, las boletas y todo lo que se haya utilizado durante la consulta por un periodo de 5 años posteriores, 5 años posteriores a la fecha de la consulta, para pues, que existan elementos probatorios en caso de una verificación o de una controversia sobre la legalidad del procedimiento. El artículo 390 ter pues, ya establece cuáles son las consecuencias, ¿no?, de la votación de los trabajadores. Si la mayoría de los trabajadores aprueba el acuerdo, pues el sindicato procede a realizar la solicitud de su registro, ¿no? Ya puede ir ante la autoridad y depositar el contrato colectivo o el convenio de revisión sin ningún problema, pues ya se entiende que existe este requisito de apoyo mayoritario y que da certeza a la firma y el depósito del mismo. Pero ¿qué pasa si la mayoría no aprueba el acuerdo? Bueno, el sindicato tiene 2 vías: estallar la huelga, ¿no? Siempre está esa opción, o lo que sería más sensato, la posibilidad que ya veíamos de prorrogar la huelga para volverse a sentar con el empleador, a negociar y a consultar nuevamente con la base trabajadora un nuevo acuerdo, ¿no? Se puede prorrogar 15 días más 15 adicionales a juicio del tribunal, ¿no? Hay que destacar algunas cosas de este procedimiento que han causado también inquietud y dudas entre varios sectores. Primero, a ver, el 390 ter tiene una particularidad, bueno, varios artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Reforma Laboral tienen una particularidad en lo que hace al voto personal libre y secreto, ¿no? La Constitución establece voto personal libre y secreto. El TEMEC establece voto personal libre y secreto. Y la Ley Federal del Trabajo a veces dice voto personal libre y secreto y a veces dice voto personal libre directo y secreto, ¿no? Y en el caso del 390 ter, pues dice, para el registro de un contrato colectivo, verificará el centro que su contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por él mismo a través del voto personal libre y secreto. Aquí no establece directo. Bueno, pues el tema del voto directo, ya también lo habíamos visto, pues es una adición del legislador, ¿no?, a los requisitos de la democracia sindical en México, producto también de nuestra propia realidad, ¿no? Producto de que el legislador muy sabiamente pues, tiene conocimiento de que muchísimos de los procesos democráticos en los sindicatos pues, se realizan a través del voto indirecto, ¿no? Es voto personal porque los trabajadores personalmente votan por sus delegados, ¿no? Y los delegados van con la voz de los trabajadores a tomar las decisiones a su nombre. No, 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 no. Entonces el legislador dice, vamos a ponerle aquí directo, ¿no? A veces lo pone, a veces no lo pone, ¿no? Entonces esto ha causado mucha controversia entre varios académicos y abogados litigantes porque pues, dicen, a ver, en algunos casos sí es directo, en algunos casos no es directo, ¿cómo lo interpretamos, ¿no?, este dispositivo legal? Y bueno, el 390 ter es muy interesante en este sentido. Inicia diciendo voto personal libre y secreto, pero al final de todo este artículo, en su último párrafo, pone algo pues, que yo creo que
sirve como paraguas interpretativo para toda la reforma laboral del 1 de mayo, para todos los demás dispositivos de la Ley Federal del Trabajo que no incluyen la palabra directo, ¿no? Señala, en el procedimiento de consulta previsto en el presente artículo, el voto personal, libre y secreto de los trabajadores se ejercerá en forma individual y directa, ¿no? Es decir, tutela el derecho humano, ¿no? Es la libertad de asociación y la participación activa de los trabajadores en la vida interna de su organización. Es lo que decíamos, es materializar la dimensión interna de la libertad sindical del trabajador frente a su sindicato. Yo quiero tener la posibilidad de participar activamente en las decisiones que se tomen, ¿no? Entonces, el voto es personal, libre, directo y secreto, y el final de este artículo, digamos, hace una interpretación que aclara el sentido de cómo tiene que ser el voto en toda la Ley Federal del Trabajo. Otra de las preguntas que luego pues, se hacen es la mayoría, pues, se habla de mayorías, ¿no? Muchas veces, ¿qué es la mayoría de los trabajadores? ¿Cómo se cumple con el requisito de mayoría? Estamos hablando del 50+1, estamos hablando del 30%, estamos hablando de los que acuden efectivamente a las urnas o del total de trabajadores que están registrados en el padrón o que tienen derecho a voto. Esto ha causado mucha controversia y mucha inquietud, seguramente la seguirá causando y sea motivo pues de impugnación, ¿no? Como ya lo ha sido en algunos de los amparos, ¿no? El artículo 398 de la Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente, ¿no? Porque algunos nos han dicho, oye, pues aquí está el 398 que dice, en la revisión del contrato colectivo se observarán las normas siguientes, ¿no? Y aquí hay una fracción segunda que habla ya de pues, porcentajes, ¿no? Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes representen el 51% de la totalidad de los miembros de los sindicatos, ¿no? Entonces algunos dicen, no, pues tiene que ser 50+1, ¿no? Esa es la mayoría, 50+1. Bueno, pues 50+1, pero aquí estamos previendo una hipótesis distinta, solamente cuando el contrato colectivo haya sido celebrado por varios sindicatos, ¿no? Y en este caso la revisión se hará siempre que los solicitantes representen el 51%, ¿no? Digamos, esta hipótesis es muy específica y nos da algunos elementos para interpretar, pero no acaba de solucionar el problema, ¿no? Y luego tenemos un artículo 396 que ustedes conocen muy bien, es las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajen en la empresa o el establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, ¿no? Es el famoso principio de extensibilidad, ¿no? Porque luego dicen, a ver, ¿quiénes son los trabajadores que votan? ¿Son los afiliados al sindicato titular? ¿Son los miembros del sindicato? ¿O son todos los trabajadores? Todos, ¿no? En virtud de que existe este principio de extensibilidad, ¿no? Bueno, ¿cuál es, digamos, la respuesta más sensata? Pues solamente los afiliados del sindicato tienen pues el derecho a participar en estos procesos. Yo creo que es muy importante dejar esto en claro, ¿no? Porque si bien el legislador hace referencia a la mayoría de los trabajadores, sí debe entenderse que solo aplica al personal sindicalizado porque ellos son los que al final de cuentas toman las decisiones sobre la vida de su sindicato y es el gremio el que conduce la consulta de manera autónoma con los datos que ellos tienen en sus propios padrones. O sea, no sería muy sensato decirle a un sindicato, oye, es que tú no estás incluyendo en tu padrón a un montón de trabajadores de confianza, ¿no? Pues, por ejemplo, los trabajadores de confianza pues están legalmente excluidos de todo esto, ¿no? Pero el sindicato podría decir, yo no tengo acceso a estos padrones, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? No le voy a pedir al patrón que me pase la lista de todos los trabajadores para ver quiénes tienen derecho a voto, ¿no? Entonces, también es una lógica de propia autonomía y autodeterminación. ¿Quiénes pueden participar en una consulta? Pues solamente los afiliados o los interesados, ¿no? Dentro del propio sindicato. ¿Y cuáles son las mayorías que valen? Es el 50+1 del total de trabajadores enlistados en un padrón, del total de trabajadores afiliados. Bueno, es
50 más 1, como en las reglas en materia electoral que utilizamos para los procesos de elección de diputados, senadores, presidentes, gobernadores, etcétera, ¿no? O sea, la mayoría es el 50 más 1 del total de ciudadanos enlistados en el padrón electoral. Pues no, o sea, es el 50 más 1 de las personas que hayan ido a las urnas a votar, ¿no? Entonces, en esta misma lógica tenemos que traslapar muchos criterios en materia electoral, pues a la materia laboral, ¿no? Y en este sentido, la mayoría de los trabajadores es el 50 más 1 de los que efectivamente hayan ido a las urnas a emitir un voto, ¿no? Este es el sentido de la interpretación. Otra de las preguntas que luego nos hacen es, ¿se debe publicar y entregar el acuerdo 10 días antes? O sea, ¿se tiene que entregar a los trabajadores todo el texto de lo negociado? Nosotros pensamos que no, en realidad. O sea, no es necesario todo el dispositivo legal que muchas veces pues es rollo y rollo, ¿no? Lo que los trabajadores sí tienen que tener muy claro es qué específicamente se está negociando, ¿no? ¿Cómo era antes esta prestación específica y cómo va a quedar, ¿no? Ahora que ya se negoció con el patrón? Y pues bueno, eso también implica pues, que los sindicatos tengan esquemas de comunicación y de difusión muy efectivos, ¿no? Para que para que los agremiados pues, conozcan oportunamente qué se está negociando y entiendan sobre todo en qué les beneficia, ¿no? Entonces, no es todo el texto en realidad, es solo lo que se está negociando en dado caso, no es una obligación que sea todo el texto. Luego, fecha, hora y lugar, pues bueno, ya lo decíamos, aunque la ley establece fecha, hora y lugar específico, pues pueden ser varias fechas, varios lugares y varias horas en función de las necesidades del propio sindicato. Concluimos entonces con el proceso de aprobación de contratos. Muy rápidamente vamos a la parte de legitimación de contratos colectivos. Ya la maestra Pamela González posteriormente nos dará de manera mucho más detallada esta obligación. Simplemente aclarar una cosa, porque también ha habido mucha confusión entre las diferencias entre una revisión contractual y una legitimación. La legitimación de contratos colectivos de trabajo está establecida como una obligación particular, ¿no? Una obligación específica, ¿no? Con un objetivo claro, ¿no? El objetivo de la legitimación es evitar que el nuevo sistema herede todo ese cúmulo de contratos colectivos inactivos o contratos de protección. O sea, antes de concluir y de pasar al tema de legitimación de contratos colectivos que la maestra Pamela González nos explicará con mayor detalle, es importante identificar cuáles son las similitudes y las diferencias entre dos procesos, el de legitimación de contratos colectivos y el de revisión de contratos colectivos o el de aprobación de contratos colectivos y convenios de revisión por los trabajadores, porque ha habido confusiones sobre estas dos figuras, ¿no? Hay que dejar muy claro dos cosas. Tienen objetos completamente distintos. La legitimación es un procedimiento nuevo y transitorio, un procedimiento nuevo establecido en el artículo 11º transitorio, mientras que la revisión es un procedimiento existente que se reforma y se modifica bajo nuevas reglas democráticas. El objetivo de la legitimación es evitar que el nuevo sistema herede los contratos colectivos inactivos o de protección, que en México suman a nivel nacional más de 550, 560 mil contratos colectivos, ¿no? En total. Creemos que 80,000 contratos colectivos, entre 80,000 y 120,000, pudieran ser sujetos de legitimación porque son contratos activos, reales, que se revisan cada año, cada 2 años. Esto es una barbaridad. Estamos hablando que solamente el 20%, 15 a 20%, pudieran estar en esta hipótesis, contratos reales y activos, ¿no? Entonces, la legitimación tiene el propósito de deshacerse y depurar ese cúmulo de contratos de protección o contratos inactivos que no queremos que herede el nuevo sistema y el nuevo centro, ¿no? Entonces, por eso se establece esta obligación particular, mientras que el objetivo de una revisión convencional es garantizar que los trabajadores conozcan y aprueben los acuerdos que negocia su sindicato con el patrón en las revisiones integrales que se realicen cada 2 años. En el caso de la legitimación, ya vimos, es una obligación específica derivada del artículo 11º transitorio y del anexo 23 del TEMEC, mientras que la revisión es una obligación derivada
del artículo 400 bis de la Ley Federal del Trabajo. La legitimación solamente se tiene que realizar una vez en un periodo de hasta 4 años, que comenzó el 2 de mayo de 2019 y que vence el 2 de mayo de 2023, mientras que la revisión se realiza cada año en lo salarial y cada 2 años en la integral. Y aquí la pregunta es, ¿solo si se solicita? O sea, la revisión solamente se hace si alguna de las partes lo solicita. Pues sí, en teoría sí. El artículo 400 de la Ley Federal del Trabajo no fue reformado y este artículo establece que si ninguna de las partes solicita la revisión del contrato, pues este se entenderá por prorrogado, ¿no? Entonces, bueno, el contrato se prorroga indefinidamente hasta que alguna de las partes lo solicite, ¿no? Por eso, pues es muy importante comenzar a establecer criterios, ya sea a través, pues obviamente, de los tribunales, en donde se establezca más claramente esta obligación de que cada 2 años se revisen todos los contratos colectivos a través del voto personal libre, directo y secreto, pues es la única manera de evitar replicar los vicios del anterior sistema. Otra diferencia es que la legitimación debe necesariamente ser verificada por una autoridad o incluso por un fedatario público, un notario. Esto lo establece el 11º transitorio y el propio protocolo de legitimación que se ha emitido en la Secretaría del Trabajo. Es un requisito fundamental la verificación del proceso electoral, ya sea por un inspector federal del trabajo o un verificador del centro o un notario público. Es importante y necesaria esta verificación. Caso contrario con el caso de la revisión, en donde el centro, ya habíamos dicho, podrá verificar el proceso. ¿Esto en función de qué? Pues es una facultad ahí que le quedó un poco discrecional, digamos, a la autoridad. El artículo 390 ter establece en su fracción segunda, inciso H, que el Centro Federal podrá verificar que el procedimiento de consulta se realice conforme a los requisitos antes señalados. Ahora, ¿cómo decide el centro si verifica un proceso o no? Pues bueno, esto pues, va a ser en función del criterio que tome el centro al momento de recibir el aviso por parte del sindicato de que va a someter un contrato o una revisión a consulta. Recibe el centro el aviso y la documentación y el centro pues, podrá determinar un dictaminador que no esté en orden la documentación o que haya alguna inconsistencia que amerite ir a echarle una checadita físicamente al proceso, ¿no? Esta es una diferencia también fundamental entre uno y otro proceso. En donde coinciden ambos, la revisión y la legitimación, es en el procedimiento que deben de seguir, son en las reglas, porque el 11º transitorio sobre legitimación dice que este proceso deberá llevarse a cabo conforme a las reglas y principios del 390 ter, que son las mismas que aplican para las revisiones, ¿no? Entonces el procedimiento es prácticamente el mismo y por eso la confusión entre algunos de los actores de la diferencia entre uno y otro, ¿no? Es 2 cosas completamente distintas que se realizan bajo un mismo procedimiento e incluso ya veremos en un futuro, seguramente, estos procedimientos serán desahogados por los sindicatos de manera simultánea. Es decir, al momento de hacer una revisión contractual, el sindicato también en ese mismo acto puede realizar su legitimación. Simplemente deberá pedirle a la autoridad o avisarle a la autoridad que hará 2 procesos simultáneamente para que la autoridad pues envíe algún inspector o para que el sindicato utilice un notario en su proceso de consulta, ¿no? Hasta aquí le dejaríamos. Vamos a ver ya posteriormente el proceso de legitimación detalle a detalle y pues agradecer nuevamente la atención y el tiempo que se toman en seguir estos cursos.